Aleluya, alabanza a Dios. Hoy vamos a hablar un video muy poderoso de por qué no debemos de vivir de las emociones, sino de la santísima palabra de Dios. El peligro de vivir por sentimientos. Aquí un artículo que me encontré. Vamos a leer. Algunas personas nunca han pensado en lo que significa vivir por sentimiento y vivir por fe, que son dos caminos distintos. En la fe mi máxima prioridad es Dios, pero en los sentimientos mi máxima prioridad soy yo. Las emociones son causadas por sentimientos, ya que los sentimientos es lo que sentimos internamente después de haber usado nuestros sentidos. Ejemplo, cuando se nos pellizca, sentimos una pequeña molestia en el brazo, y dependiendo de cuán fuerte o débil sea el pellizco, nosotros cambiamos la apariencia de nuestro rostro. A este se le llama emoción. Así es. Otro ejemplo es cuando se nos habla de una manera incorrecta. A todos, cuando se nos habla mal, lo primero que hacemos es pensar cómo le vamos a contestar, y si no nos contenemos, vamos a expresar algo inadecuado, dependiendo de cuánto esté formado tu carácter y tu madurez. Es así. Cuando eres una persona madura, las emociones son muy controladas, por algo que se llama temor a Dios, que nos lleva a cosechar un fruto del Espíritu llamado paciencia. Así es, cuando tú eres maduro en la fe, tú controlas tu vida. Tienes el dominio propio. Vamos allá. Vamos aquí. En este verso. Y espero que lo memorices. Te cuenta Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio va a controlar nuestras emociones. Y no dependamos de nuestro carácter cuando nos airamos, sino de la palabra de Dios. Aleluya. A veces vivimos de emociones, y cuando estamos mal económicamente, empieza el dolor, porque no nos hemos centrado en la palabra de Dios, en la fe. Tenemos que vivir por la fe. Acá en Filipenses 4:11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a controlarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Aquí Pablo está diciendo que él se alegra, se contenta según sea su situación económica. Si tiene riquezas, se alegra. Si no, también. Así nos toca vivir. Porque viene la prueba, la lucha, y empezamos a renegar. Los sentidos son extraviados. Los sentidos del alma. Y a veces Dios prueba al hombre como Job. A Job, al profeta Job, Dios lo probó para ver qué tenía en el corazón. Y él, en la pobreza, en la miseria, alabó al Creador. Y dijo: desnudo vine del vientre de mi madre, y desnudo volveré al polvo de la tierra. Y ahí fue probada su fe, en medio del dolor económico, de la aflicción emocional de no tener a su familia. Job fue probado de una manera grande. Son claros ejemplos que no debemos de vivir de emociones, sino de la palabra de Dios. Acá dice en 1 Corintios 4:6 al 13.
Pero eso, hermanos, lo he transferido, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Tenemos que no pensar más de lo que está escrito en la palabra. Estar siempre dirigidos por la Santísima Biblia, para no sentir los dolores y la agonía de la aflicción del mundo, cuando viene la lucha y la crisis, sino tener la paciencia, así es, hermano. No vivir de emociones como el apóstol Pedro, ahí en el Mateo 14:30, el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo. ¿Sí? Un sentimiento de miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y ahí entonces Jesús le salva, le da la mano y lo libra de ser ahogado. Pero el apóstol bebía de emociones. Él tenía en el momento fe, pero cuando vio la lucha, el viento, las aguas, las olas, ahí se le ahogó la fe. Y tuvo el sentimiento de miedo al ver esa situación. Y se ahogó. Y se empezó a hundir. Diré. Es así. No tenemos que vivir de emociones como este apóstol, sino por la palabra de Dios. Es una pequeña prédica, pero vamos a ir al Salmo 119:28. Como tú tienes que vivir de acuerdo, apoyándote a la palabra de Dios. Salmo 119:28. Se deshace mi alma de ansiedad. Cuando tú tienes ansiedad dices: siento ansiedad. Mi alma siente. Es un sentimiento. Entonces, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Tenemos que sustentarnos según la palabra de Dios para no seguir viviendo de las emociones. Y cuando vengan las luchas, volver atrás no es lo apropiado. Dios prueba el alma a la persona, pero tú tienes que tener la palabra escrita en el corazón para que te sustentes en la palabra de Dios, en la fe. Aleluya. Espero que te guste esta prédica, para que no vivas más de emociones.